Muy buenos días, mi nombre es Elmer Garay. Pues continuando con la actividad de esta semana sobre lo que es Medellín Ciudad Cluster, en mi opinión es muy importante y mi proyecto se trata de que, por ejemplo, Medellín tiene muy buena disposición de sus residuos, ya sean sólidos o aguas residuales. Por parte de las casas, mi proyecto es de que el municipio o el área metropolitana incentive más a las personas de los barrios populares a que reciclen, a que ellos mismos reciclen en sus casas los residuos, que sean capaces de separarlos, que solamente pongan a disposición de empresas varias o de la entidad encargada que recoge las basuras en Medellín o en la área metropolitana para su disposición en un relleno sanitario, que conserven, que se recicle lo que más pueda en las casas. Eso no se ve en Medellín. La parte de reciclaje, de manejo de sus residuos, una parte muy importante para una ciudad, para, un, para que le dé mejor calidad de vida a sus habitantes, para que se vea una ciudad limpia, una ciudad bonita. Eso es competencia, eso le da competitividad ante el mundo o ante el país como tal. Presenta una buena imagen, presenta una buena proyección, da buena salud a sus habitantes o a la gente que vive en ella. En las casas muy poco se recicla, todo va a la disposición de los rellenos sanitarios. Eso, no sé, falta, ese es el pensar, o ese es el proyecto que yo propongo. Por ejemplo, en Europa, en algunos países, las mismas personas llevan sus basuras a unos sitios ya dispuestos por el Estado o por las empresas. Entonces, montan esos residuos en una balanza, en una báscula y les da un peso. Entonces, de acuerdo a ese peso, tienen que pagar para que puedan recoger sus residuos y dejarlos pues para hacer su disposición como tal. Si los dejan acá, como en Colombia, que los dejan o en los barrios de aquí de Medellín, que los dejan en cualquier parte, les genera una sanción y una amonestación muy monetariamente muy grande. Entonces prefieren pagar. Entonces eso es lo que falta aquí en Colombia, culturizar a la gente de que eso no se puede hacer así, de que hay que disponer bien de esos recursos, que hay que reciclar. Esos residuos se pueden utilizar en otras partes. Eso trata también de la economía circular, que los residuos que se hagan en una parte o las materias primas que se puedan utilizar, se puedan ser vueltas a utilizar, o sea, pueden ser colocadas al principio a través de la cadena productiva. Entonces, eso se trata más también de la economía circular. Las empresas están optando, ya tienen esta cultura o tienen esa obligación. Ya saben que ciertos subproductos de su línea productiva se puede otra vez aprovechar, los pueden vender, les puede generar un ingreso económico, no operacional, pero es un ingreso que les ayuda pues en sus estados financieros, ya sea para pagar los servicios, ayudar a los empleados de cierta forma. Entonces no todo lo destinan para ellos, sino que como no hace parte de su operación, entonces pueden destinar esos recursos para cubrir algunas necesidades o para darles ya sea los aguinaldos a los empleados, favorecerlos con algunos auxilios, etcétera. Las entidades públicas, como son del Estado, ya tienen esa obligación, ya tienen que reciclar, ya tienen que disponer de sus residuos sólidos, ya tienen que, de acuerdo a las normas, tienen que cumplirla porque ya son las entidades públicas, entonces ya están más adelante que las casas. Entonces, mi foco son las casas de los barrios populares, que no se está generando el nivel de reciclaje que se necesita para evitar los rellenos sanitarios. O pues por lo menos que sean menores la cantidad de residuos que van allá. En el campo no se ve mucho esto. No se generan muchas basuras porque casi la mayoría de lo que ellos consumen lo consumen directamente de los que ellos producen. Entonces, muy poco de esos residuos orgánicos van allá. Solamente generan uno que otro residuo sólido, pero también hay que fortalecer esa parte. Y hay que crear cultura del reciclaje y del manejo pues, de las aguas. En el campo las aguas residuales no se manejan muy bien
y pues tiene sus pozos sépticos, entonces funciona más como una petar. La petar es la planta de tratamiento de aguas residuales. En Medellín está la planta San Fernando y está Aguas Claras, que entró en funcionamiento hace unos meses, que va a tener una capacidad de mejorar la calidad de agua, del agua del río Medellín. Entonces, eso le da imagen a Medellín o al área metropolitana, que se preocupa por generar un medio ambiente, una ciudad limpia. Un medio ambiente en una ciudad limpia genera competitividad, genera dinamismo de recursos. Muchas más personas del extranjero o dentro del propio país van a venir a Medellín y van a querer de pronto hacer inversiones, vivir acá, entonces eso va a generar que la gente consuma ciertos bienes y entonces va a dinamizar más la economía de la ciudad como tal. Pues hay varias formas de dar las aguas residuales. Pueden manar por humedales, que son los pantanos conocidos, entonces limpian, esas son las grandes Petagro, las grandes filtradoras del agua que hay y más eficientes en el planeta, los pozos sépticos, las Petar, como lo decía. En este caso de las aguas residuales, yo digo o propongo de mi proyecto es que el EPM, tanto de las Petar y en las y cómo es que en los rellenos sanitarios generan metano. Ese metano genera calentamiento global, que va con los objetivos de la ONU, reducir el calentamiento global. En la planta San Fernando, ahí si no han pasado por ahí, hay una chimenea que permanece encendida casi que todo el tiempo. Entonces es el metano que va quemando ciertos gases que se generan de la digestión de los residuos orgánicos. Eso va por el manejo de aguas residuales. Entonces, ¿qué propongo yo? Que EPM debería o debe generar o aprovechar ese metano que generan para o convertirlo en gas natural para sus vehículos, porque tienen vehículos a base de gas natural. Son muy eficientes, porque los he visto y son muy eficientes. Entonces, aprovechar ese metano y convertirlo en gas natural para que lo consuman en sus vehículos, tanto de los rellenos sanitarios como las PETAR. Las PETAR generan mucha cantidad de metano, ya que son bacterias que descomponen la materia orgánica, entonces generan este gas. Al igual que los residuos sólidos, en los rellenos sanitarios también generan mucho metano. Por allá por Barbosa se siente el olor cuando uno pasa por la vía. Entonces, ese es el proyecto, de que tanto los residuos sólidos, las casas y los rellenos sanitarios sepan aprovechar el, esos basuras, por decirlo así, que tienen ahí. Y en las aguas residuales, en las PETAR, que aprovechen más el metano que tiene ahí para crear energía. A base de eso se crea energía, no tienen que consumir la energía de EPM, o sea, de las redes que también surten a los hogares, porque eso va a encarecer también, también las cuentas de los hogares. Entonces ese es mi proyecto, de que se aproveche este metano y le den una buena disposición en sus vehículos, también en los vehículos del municipio, que utiliza EPM para andar eh, arreglando las redes, también las redes eléctricas, las redes de acueducto y también las redes de gas, o haciendo instalaciones o haciendo adecuaciones en las vías. Entonces, ese es el proyecto, que se aprovecha este gas metano, que es muy fuerte y genera mucho el calentamiento global, es uno de los mayores factores, pues aparte del CO2. Bueno, eso es todo. Quería proponerles, ese es mi proyecto, esa es mi propuesta. Muchas gracias, hasta la próxima.